torno a la economía circular, con el ejemplo que después veremos con el Colegio San Lorenzo. Hemos estudiado cómo se comporta la economía circular en el entorno educativo, porque un colegio no deja de ser un ecosistema en el que influyen muchos factores, desde temas de alimentación, temas de logística, temas de ropa, temas de libros, otro tipo de consumibles, temas energéticos. Bueno, pues digamos que es como un colegio es una pequeña ciudad, ¿no? Entonces es un sitio que se presta mucho a las mejoras, a conseguir difundir además entre los más jóvenes este tipo de prácticas, porque todos sabemos que la economía circular no es que vaya a ser el futuro, es que si no es circular no va a haber futuro. Así que hemos visto que este es un campo muy bueno para empezar a trabajar, ¿no? Y por todos esos sectores que abarca, y bueno, porque también vamos a trabajar desde el modelo cooperativo y bueno, pues todo ello se enmarca mucho en las líneas de trabajo de ASATA, que ya venimos trabajando con, si recordáis, durante las jornadas de sensibilización, también con el Ayuntamiento de Gijón, que hemos traído diferentes ponentes, pues hablar desde el Ministerio, ¿no? Que hemos traído a la técnico del Ministerio que trabaja estos temas, también hemos traído catedráticos de universidad que trabajan estos temas, gente de empresa y de consultoras. Ya hemos hecho algún estudio sobre la situación de la economía circular en la ciudad de Gijón y este año, bueno, pues abordamos la economía circular en este microentorno que es un colegio, y en el futuro tenemos un proyecto para llevar esta economía circular, este modelo, a otros colegios y a otras, incluso a otras comunidades autónomas. Bueno, pues nada, reiterar las gracias al Ayuntamiento de Gijón por permitirnos hacer esto, darle las gracias también al Colegio San Lorenzo, porque es donde lo hemos llevado a cabo y donde lo hemos puesto en práctica, y ya dar paso a Paloma Arquer, que ha sido la consultora que ha puesto, que ha hecho los trabajos y que nos va a explicar en qué han consistido, y cuando quieras, Paloma. Hola, lo único que voy a necesitar, si es posible, compartir la pantalla. Exactamente. Si me tienes que hacer presentadora o de qué forma. Tienes un icono arriba a la derecha que pone compartir contenido. Espera un segundo porque no lo estoy viendo. Pues no lo estoy viendo. Tienes un icono que pone abrir bandeja de uso compartido, Paloma. Sí, no lo tengo. Sí, sí, sí. Al lado justo de abandonar tienes un icono que pone compartir contenido. Arriba a la derecha. Es que yo he entrado con Edge. No me descargué la aplicación, sino que entré con Edge. Compartir contenido, me dices. Estaba con una chica con videoconferencia. ¿No es? Paloma.
Paloma, en el medio pone un sitio para compartir, ¿eh? Es un rectángulo con una flecha. Vale, es que estaba buscándolo arriba. Vale, vale. Ya está. Bien. Listo. ¿Se ve mi presentación? Sí. Bien. Pues vamos a empezar. Voy a empezar a explicar lo que es el proyecto que se ha llevado a cabo. Y para entender bien el proyecto que hemos llevado a cabo, he dividido esta presentación en 4 apartados. En primer lugar, un apartado destinado a aproximar la economía circular a todos aquellos que estáis presentes en el seminario y que quizás es la primera vez que vais a hablar de ello. El segundo apartado dedicado a por qué en el sector de la enseñanza, aunque ya ha avanzado Miguel, varias ideas importantes. A continuación veremos un avance de lo que es la guía SDG Compass en manera un poco general y ya luego entraremos a explicar de lleno el caso del Colegio San Lorenzo. Es indispensable presentar brevemente el concepto de economía circular, como hizo Miguel, porque es un nuevo enfoque para producir y consumir. Este modelo se inspira en los ecosistemas naturales. En los ecosistemas naturales no existe el concepto de basura. Todo residuo se convierte en algo aprovechable por otras especies. Y bajo esa inspiración es bajo la que nace la economía circular, con el objetivo de eliminar residuos y contaminación desde el momento mismo del diseño, por eso lo he subrayado, el mantenimiento de productos y materiales en uso durante el mayor tiempo posible y la regeneración de los sistemas naturales. Es decir, no es solamente reciclar, porque muchas veces hacemos hincapié en el reciclaje. Realmente la economía circular consiste en repensar, rediseñar para reducir, para reutilizar, para que se pueda reparar. Es decir, estamos hablando de un concepto mucho más amplio que el de simplemente reciclar. A modo de ejemplo de lo que puede suponer este cambio, nos encontramos con el caso de Kalundborg. Esta es una ciudad danesa que se encuentra en Dinamarca y en ella están algunas de las mayores industrias de Dinamarca. Por ejemplo, en esta región se encuentra el mayor productor mundial de insulina, el productor de enzimas más importante del mundo o la planta de tratamiento de agua más grande del norte de Europa. Y todo ello se hace en un entorno de circularidad, en un sistema en el que el residuo de una industria es la materia prima de otra industria, al igual que ocurre en la naturaleza, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de economía circular, estamos hablando de una nueva forma de producir y consumir en la que lo que se tiende es a reducir, minimizar o incluso eliminar el residuo por la vía de repensar, rediseñar, reutilizar, recuperar materiales y ya en última instancia reciclar o revalorizar todo lo que en un momento dado ya no nos sirve. ¿Y por qué en el sector de la enseñanza? Pues por los propios fines que tiene la educación. Como decía Piaget, el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que hicieron otras generaciones. Es decir, la enseñanza juega un papel fundamental como agente transformador de la sociedad. Más allá de los procesos de enseñanza-aprendizaje formales, en el aula se adquieren o se consolidan valores que serán esenciales al alcanzar la edad adulta. La otra razón por la que hemos elegido el sector de la enseñanza es por los colectivos a los que implica. Estos colectivos consideramos que tienen un papel transformador muy importante. Estamos hablando de personas en desarrollo, niños, niñas, chicos y chicas, sus familias, el personal docente y no docente, las empresas proveedoras, incluso la administración. Todos son fundamentales. Estamos hablando de colectivos que abarcan a cientos de personas que trabajando todas juntas en un proyecto circular van a impulsar el cambio. Y vamos a poner un ejemplo. Hasta ahora, si tomamos, por ejemplo, los libros de texto, nos encontrábamos con una situación en que la industria papelera proporcionaba materias a la editorial que fabricaba los libros de texto y queda a la gestión individual y a la decisión de las familias si descartar los libros una vez finalizado el curso o si acudir al reciclaje o al intercambio de libros. Es decir, es una cuestión que, bueno, queda un poco en la libertad de cada uno. Si hablamos de economía circular,
lo que estamos hablando es de recogida selectiva una vez que los libros han terminado su vida útil para convertirlos en pasta de papel que pueda reintroducirse en la industria papelera, o incluso de una segunda vía, que es la reutilización a través de la cesión. Es decir, estaríamos hablando de reducir el número de libros que se fabrican gracias a que estos libros se reparan para ser reutilizados y cuando ya no es posible reutilizarlos más se reciclan. Y esto realmente debería continuarse con un repensar por parte de la industria editorial. De la misma manera que hace unos años la industria editorial oyó el clamor de padres y madres pidiendo que se rebajara el peso de las mochilas y los libros pasaron a dividirse en trimestres, quizás es el momento ahora de pensar en la manera de reducir o reutilizar o repensar en general todo lo que representa la industria de los libros de texto para contribuir a una circularidad en este sector. Si nos pasamos ahora a hablar, porque tenemos poco tiempo, de la guía SDG Compass, porque realmente lo que queremos es presentaros el trabajo que se ha hecho con el Colegio San Lorenzo. La guía SDG Compass fue desarrollado por el GRI, que es la Iniciativa de Reporte Global, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, y fue creada como instrumento de apoyo para que las empresas y organizaciones de todo tipo puedan alinear sus estrategias para contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible que os presentaré a continuación. Y además, esta guía, las entidades que la han desarrollado, la han puesto a disposición de empresas y de instituciones para que la adapten o bien a sectores o bien a empresas de determinados tamaños. Y eso es lo que hemos pretendido hacer nosotros, adaptar esta guía a nuestro caso concreto del sector de la enseñanza. Y para entender un poquito mejor esto, os presento los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que quizá algunos no los conocéis. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron suscritos por 193 países pertenecientes a la ONU dentro de lo que se conoce como la Agenda 2030. Son unos objetivos que se pretenden lograr, como puede ser, por ejemplo, la educación de calidad, la salud y el bienestar en todos los países del mundo. Son unos objetivos ambiciosos para los que se pide colaboración de todos los agentes sociales y por esto se desarrolla la guía SDG Compass para que las empresas puedan hacer deberes tendentes a conseguir estos objetivos. La guía describe un proceso de 5 pasos que permiten identificar oportunidades de negocio, potenciar el valor de la sostenibilidad, fortalecer las relaciones con los grupos de interés, estabilizar sociedades y mercados y, por último, usar un lenguaje común por parte de todas las empresas que la aplican y así sentir que tienen un propósito compartido. Consta de estos 5 pasos que comienzan por entender los objetivos de desarrollo sostenible, continúan con la definición de prioridades, el establecimiento de metas, la integración y la comunicación. Bien, ¿y qué hacemos o de qué manera hacemos esta adaptación? Encontramos que la mejor manera de realizar la adaptación de la guía a un ecosistema del sector educativo era partiendo de un caso real. Y en este sentido seleccionamos el Colegio San Lorenzo de Gijón. El Colegio San Lorenzo tiene una característica que encaja muy bien con lo que ASATA es y quiere seguir siendo, que es una cooperativa de enseñanza. Los docentes son los propios socios y esto nos pareció muy interesante porque una de las cuestiones que son necesarias para poner en marcha cualquier novedad es la implicación de todas las partes. Propiedad, dirección y docencia están estrechamente relacionadas, con lo cual, ilusionando al equipo directivo, sabíamos que íbamos a contar pues, con la ilusión del equipo docente por colaborar, incluso de la propiedad. Y como decía, el primer paso es comprender el objetivo. Y al comprender el objetivo, lograr la máxima aceptación por parte de las personas implicadas. Si queremos un cambio, tenemos que poner todos de nuestra parte. Entonces, se organizó una primera reunión
en la que estaba presente prácticamente todo el equipo docente. ¿Y qué es lo que se hizo? Bueno, lo que hicimos fue exponer estos objetivos de desarrollo sostenible en la medida en que se enlazan con la economía circular. Y básicamente la principal relación que encontramos entre los objetivos de desarrollo sostenible y la economía circular se encuentra en los objetivos 12, producción y consumo responsables, 11, ciudad y comunidades sostenibles y 15, vida de ecosistemas terrestres. Encontramos relación también en otros de los objetivos de desarrollo sostenible, pero quizá estos 3 son los que pueden dotar de una mayor visibilidad o mayor facilidad a la hora de encontrar medidas. El siguiente paso sería definir prioridades. Definir prioridades implica identificar y analizar las cadenas de valor, porque no podemos avanzar si no sabemos dónde estamos. Entonces, el primer paso es hacer un diagnóstico de cuáles son las principales cadenas de valor que encontramos en el colegio. Y las dividimos en estos 5 bloques: la organización general, docencia, libros y material escolar, el comedor, transporte y textil, pensando en que son áreas comunes a la mayoría de los centros educativos, estas áreas. La reunión que tuvimos era el primer paso de una serie de reuniones que se iban a mantener con responsables de estas áreas, pero la primera reunión se llevó a cabo en la primera semana de marzo. Y como todos sabéis, lo que pasó a continuación obligó a dejar este proyecto un poco en stand-by, y porque la prioridad del colegio en ese momento era trasladar las aulas al entorno online. De todas formas, el compromiso de la dirección del colegio con el proyecto era muy fuerte y en cuanto fue posible, a través de medios telemáticos, retomamos todos los trabajos. Es decir, aunque ahí yo os propongo, yo diría que lo ideal sería mantener una entrevista semiestructurada presencial con los responsables de las áreas, aquí tuvimos que hacer una adaptación, cosa que agradezco y quiero decir desde aquí que tuvimos el total apoyo de todas las personas del colegio, a las que quiero agradecer porque entendemos que fue un esfuerzo muy importante el que hicieron. Pues, ¿qué hicimos? Pues viramos y entonces en lugar de esta entrevista presencial les pedimos que nos grabaran un audio explicándonos el funcionamiento cada responsable de su propia área. A raíz de escuchar estos audios surgían preguntas y entonces preparamos unos cuestionarios específicos para que nos respondieran ya a cuestiones más concretas. Pero bueno, exprimimos al máximo todas las herramientas telemáticas que se podían explotar para conseguir seguir avanzando. Tanto es así que, bueno, después de trabajar este punto, el de definir prioridades, que quizá es el que más cariño, atención y dedicación requiere, nos permitió diagnosticar o realizar un resumen de todos aquellos aspectos de cada área que ya estaban haciendo en este colegio, que eran muchas las cosas que estaban haciendo muy bien, y proponer mejoras en cada una de estas áreas. En esta diapositiva únicamente ponemos un ejemplo de cada una de las áreas. Por ejemplo, en el ámbito textil, una cosa que se hace muy bien es que las familias pueden comprar separadamente las sudaderas y los pantalones, que tienen vidas útiles muy diferentes. Un pantalón, nos decían, dura un curso con mucha suerte y una sudadera puede durar varios años. Y entonces se permite a los padres, porque el colegio gestiona las compras de manera centralizada, que escojan el pantalón solamente o la sudadera solamente y no necesariamente el chándal completo. Y además gestionan un banco de prendas usadas que han quedado en buen estado para que lo puedan seguir utilizando otros niños. Las buenas prácticas en el ámbito textil son muy importantes, pero dijimos, bueno, demos un paso más. ¿Qué tal si intentamos incorporar criterios de sostenibilidad a la hora de seleccionar los tejidos? Pensemos que la industria textil es la segunda más contaminante del mundo y buscar la forma de que esos tejidos con los que se hacen los chándals, los mantilones, procedan de un reaprovechamiento dentro de lo que es el reciclaje del mundo textil, nos parecía que podría ser un paso muy interesante. Es decir, se trataría de
hacemos muchas cosas que están muy bien hechas, pero quizá podemos buscar un segundo paso para cerrar el círculo, ¿vale? No solamente el reciclar y el estirar la vida útil de las cosas, sino una segunda oportunidad a las cosas. Entonces, bueno, en material de libros se intentan mantener las ediciones 4 años, en materia comedor donar comida, pero, por ejemplo, en materia de comedor, la propuesta de mejora consiste en separar residuos orgánicos para el compostaje. Pero además, hacer esto no de una manera puntual en una semana suelta, la semana del reciclaje, sino que se configure esta medida como una práctica habitual en el colegio. Es decir, no vamos a hacer la semana, que sí, que la vamos a seguir haciendo, la semana del reciclaje, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a implementar medidas circulares en todo lo que hacemos en el colegio, poquito a poco, porque no se pueden implementar todas a la vez. De tal manera que a continuación de proponer todo un bloque de metas a conseguir, el colegio es quien ha elegido a cuáles se puede comprometer en un plazo corto de tiempo. Es decir, conseguir la circularidad en un sector no se puede conseguir de la noche a la mañana. Hay que implementar las medidas de manera paulatina y así es como conseguiremos avances, igual que con la educación, con la enseñanza. Se va poco a poco consolidando avances. Bueno, pues en materia de implementación de medidas circulares, vamos poco a poco. Tenemos que tener en cuenta, además, lo atípico de la situación actual. En marzo, a principios de marzo, no se preveía que esta situación fuera tan traumática como está siendo en muchos casos. Claro, los esfuerzos del colegio ahora mismo están centrados en el cumplimiento de protocolos COVID. Se está volcando toda la atención en insistir en el uso del agua y jabón para lavarse las manos, los geles hidroalcohólicos, y tampoco no querían ni abandonar el proyecto, por supuesto, ni tampoco comprometerse con medidas que no fueran capaces de implementar. Entonces, de todas las medidas que se les propusieron, se consideró que las más adecuadas eran medidas en materia de organización general del centro, estableciendo un plan de sensibilización en el manejo en el empleo de recursos, medidas para el comedor con la separación de residuos orgánicos y de envases, y sobre todo con la sensibilización para el empleo de envases reutilizables, sobre todo en el almuerzo, y en la materia de libros y material escolar, la sensibilización en el cuidado para favorecer los intercambios, aunque cierto es que en este momento no se permiten los intercambios, pero quizá por eso hablamos de sensibilización. ¿Todo ello por qué? Pues por la frase que quiero resaltar aquí: no podemos llegar si no sabemos cuál es el destino. Entonces, las cuestiones generales es importante concretarlas en medidas concretas. Las medidas concretas han sido un plan de sensibilización en el empleo de recursos, la medida 2, la separación de residuos orgánicos para compostaje, la 3, la separación de envases, la 4, el empleo de envoltorios reutilizables en el almuerzo, la 5, medida relacionada con libros, y la 6, con el material escolar. Si queremos que las metas sean algo más que una declaración de buenas intenciones, para cada meta es necesario establecer una línea base, es decir, cuál es el punto de partida. Por ejemplo, en el curso 19-20 no existía separación de residuos destinados a compostaje. Lo segundo que hay que establecer es qué tipo de objetivo me voy a plantear, si voy a hacer una reducción porcentual o en valor absoluto. En este caso, lo que se plantea es: quiero separar el 100% de los residuos orgánicos. El nivel de ambición es ese 100%. Los colectivos implicados, hay que identificarlos, quiénes son los responsables o los que de alguna manera forman parte de este proyecto de esta medida concreta, que es la separación del residuo orgánico. Hay que poner en marcha medidas que permitan llevarlo a cabo en la ejecución, es decir, hay que proveer al centro de contenedores adecuados para recoger de manera separada la materia orgánica y utilizar como indicadores la propia recogida, ¿vale? Medición de cuántos kilos representa lo que recogemos. Porque además
La circularidad, los niños luego la van a ver muy bien cuando se pueda comprar ese compostaje que ellos han contribuido a generar. La cuarta medida trata de la integración, es decir, de que esto sea un proyecto no de la dirección del centro o no del director del centro, sino que sea una serie de medidas que hagan partícipes a todas las personas implicadas en la implementación de cada una de las medidas, para que sean todas ellas corresponsables de su logro. Por eso es por lo que, aparte de que tenemos que identificar el colectivo implicado en cada una de las medidas, es bueno crear un comité con una persona representativa de cada uno de estos colectivos para que puedan ir haciendo una evaluación y tomando parte activa de la implementación de las medidas. Por último, pero bueno, no menos importante, el paso quinto, comunicación con todos los colectivos implicados. Hay que comunicar la existencia de un plan en el centro para virar a una economía circular, de los logros alcanzados a medida que se van logrando y de las nuevas metas a abordar. Y esta comunicación tiene que ser para todos los grupos de interés, es decir, tiene que alcanzar a las asociaciones de padres y madres, tiene que alcanzar a los proveedores, en este caso al proveedor de textil, a los proveedores del comedor, a los proveedores de libros, de material de oficina, tiene que alcanzar a todos los colectivos que tienen algo que decir en esta materia, porque todos ellos en un momento dado pueden contribuir con nuevas ideas. Por ejemplo, las asociaciones de madres y padres pueden implicarse cambiando el tipo de actividades que organizan para organizar otras que apoyen o refuercen las medidas que se quieren implementar en el colegio. Por ejemplo, los proveedores de alimentos pues pueden corresponder o dar informando a los niños de que las lechugas que se están comiendo proceden de granjas o de cultivos ecológicos que emplean abonos procedentes del compostaje. Es decir, de alguna manera visibilizar en el propio centro y con todos los colectivos implicados la existencia de este proyecto de circularización en el sector educativo. En resumen, estamos en un momento clave para cambiar de nuestro tradicional modelo de usar y tirar a otro más sostenible, como decía Miguel antes. Decía, no es que se pueda o no se pueda, es que se debe, es que no queda otra, es que o consumimos de otra manera o es que no hay alternativa. Siguiente punto importante que quisiera destacar, todas las personas estamos implicadas en esta transición y el ámbito educativo puede convertirse en una punta de lanza para el cambio social. Recordemos lo insistentes que son los niños con mamá recicla, papá no fumes, vete más despacio. Bueno, pues que los niños sean también un poco esos que nos van recordando: mamá, que este mandilón todavía lo puedo utilizar un año más, o ¿por qué no me haces la bolsita de la merienda con el mandilón que ya no voy a utilizar para el cole? O para mi cumpleaños no quiero que me regalen otra vez un estuche, sino que vamos a plantar un árbol. Son cositas que pueden ir poco a poco cambiando el mundo que tenemos. Siguiente punto, que la guía SDG Compass es un instrumento práctico que sirve para planificar el cambio en las organizaciones. Y en este sentido, nuestra adaptación ha intentado ser breve y condensada, porque por experiencia sabemos que cuando los proyectos se plantean como algo que hay que leer un documento muy grande o que tienen una serie de pasos muy complejos, es muy difícil mantener la consistencia y mantener el trabajo. Mientras que si lo presentamos como algo más sencillo, que lo es más fácil conseguir la adhesión al proyecto. Y por último, que los centros educativos que se quieran sumar al cambio puedan encontrar en la guía ese procedimiento sencillo para analizar su funcionamiento que hemos hecho desde ASATA. Entonces, solo me gustaría terminar con esta última frase de Piaget también, que solo la educación es capaz de salvar a nuestras sociedades de un posible colapso, ya sea violento o gradual. Y ahora supongo que no sé si hay tiempo para preguntas, Miguel. Miguel, yo no te oigo, no sé los demás. Sí, ahora.
que las dejamos para el final y así y a través del chat nos las pueden ir haciendo de tal manera que vamos cumpliendo los tiempos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a darle la palabra a Gemma, la presidenta del colegio. Ya nos acompañan las personas de Coembes que nos van a hablar después de Gemma del proyecto de Naturaliza, que es un proyecto que quiere ayudar a impulsar la presencia del medio ambiente en el sistema educativo y ya lo tenemos todo organizado. Así que, Gemma, cuando quieras puedes contarnos tu experiencia y qué tal te fue en el desarrollo del proyecto. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, sí. Gemma. Gracias. Cuando pensaron en nosotros para hacer este proyecto, nos gustó. Nos pareció que era algo que nos iba a beneficiar tanto a nivel individual como colectivo y que nos iba a diferenciar, a distinguir un poco como colegio. Pensamos que era algo que podíamos hacer bien por nuestras características. Somos una cooperativa, un cole pequeño, familiar, hay mucha implicación de toda la comunidad educativa, las familias, el profesorado no docente, y nos pareció que todo esto iba a jugar a nuestro favor. Desde que tuvimos las primeras conversaciones y la primera reunión, efectivamente, el mundo cambió, dio un vuelco y tuvimos que ir adaptándonos a las circunstancias. Pasamos a tener conversaciones telefónicas, reuniones online, cuestionarios vía email. Quiero agradecerle de manera especial a Paloma por su paciencia infinita para escuchar nuestros audios interminables, en los que seguro que además de la información que nos pedía, pues divagábamos un montón porque estábamos confinadas y las cabezas no estaban buenas. Desde ASAT han sabido adaptarse perfectamente a nuestras circunstancias y a nuestros tiempos. Y aunque hubo momentos en que desinflamos un poco y pensamos que cómo íbamos a poder afrontar todo esto con lo que se nos venía encima, pues nos hicieron ver que a pesar de los protocolos que tenemos en este momento de higiene y prevención, que esos por supuesto están por encima de todo, hay muchas cosas que sí que se pueden ir haciendo, que teníamos que ser ambiciosas y no conformarnos y no dejar que este bicho se apodere de todos los ámbitos de nuestra vida y de nuestra actividad. Nos resultó muy gratificante también y muy motivador cuando, una vez realizado el estudio previo, nos hicieron conscientes de todas las buenas prácticas que ya realizábamos de manera espontánea e intuitiva y que lo que nos faltaba pues era ponerlo en valor y plasmarlo en un proyecto. Y a partir de ahora pues es lo que vamos a hacer. Esto no es una cosa que se haga efectivamente de hoy para mañana, es un proyecto con trayectoria de futuro y poco a poco, con la colaboración de todos, iremos viendo los resultados. Gracias. Pues muchas gracias, Gemma, por esta explicación breve y muy bien que nos lo has contado, ¿no? La verdad que habéis hecho un esfuerzo tremendo en esta época de pandemia, que todo lo ha dificultado con otras prioridades, donde la salud ha estado en el centro de toda la actividad, el preservar la salud de los alumnos, la vuestra, la de los trabajadores. Así que, bueno, pues tuvimos esa ventana en el verano que aprovechamos para tener una reunión presencial y hacer una visita al centro, pero... Sí, es verdad. La visita guiada. Una visita guiada porque no deja de ser el centro, a los que no lo conocéis, es un edificio singular que está delante de la playa de San Lorenzo. Es un edificio histórico y, bueno, pues también merece la pena conocerlo y verlo. Pues muchísimas gracias, Gemma. Gracias a vosotros. Y a continuación vamos a dar paso a las personas que nos acompañan de Coembes, que son Raquel, Lucía y Bárbara. No sé cuál de las tres va a tomar la palabra y son las que nos van a contar el proyecto que tienen Naturaliza para el sistema educativo y cómo mejorar la economía circular en nuestros colegios, ¿no? En Asturias, que no lo he dicho, tenemos 7 colegios que son cooperativa, 4 de ellos son
cooperativas de trabajo asociado, centros concertados, donde los cooperativistas son los profesores. Tenemos otro colegio concertado y también de trabajo asociado, que es cooperativa y que es de educación especial, que está situado en Tapia. Y tenemos que son de cooperativas de padres, y en ese caso son privados. Pues muy bien, nada, Raquel, Lucía, Bárbara, cuando queráis, pues tenéis paso. Hola, buenas, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos muy bien. Vale, yo os he dejado de ver, solo veo la presentación. ¿Veis la presentación? Sí, vale, la vemos. Vale, genial. Bueno, en primer lugar, por el tema de los tiempos, creo que tenemos hasta las 5, ¿verdad? Sí. Vale, para que no nos vayamos mucho. Voy a intentar ser breve, pero bueno, también en cualquier momento que me podáis parar para preguntar lo que consideréis. En primer lugar, saludaros y daros las gracias por invitarnos a estar este ratito aquí con vosotros y con vosotras. Os vamos a contar este proyecto que habéis introducido también. Y también, bueno, agradecer la intervención de Paloma, que ha sido muy, muy interesante y creo que está muy relacionada con todo lo que os voy a contar. Aunque sí es verdad que es más la parte de intervención, aquí vamos a hablar más de la parte de formación de los docentes y de recursos para trabajar en aula. Bueno, también está por aquí mi compañera Raquel Marín, que también pues, podrá intervenir o para alguna de las preguntas, y Bárbara, que ella es la persona que coordina el equipo de tutoras. El índice de la sesión, bueno, os voy a contar el contexto del proyecto, luego desgranaremos un poquito el proyecto, los ejes sobre los que se articula. Os vamos a contar Naturaliza dentro y fuera del aula con algunos ejemplos muy breves, ¿vale? Que siempre pensamos que es más fácil poder visualizarlo de esta manera. Repasaremos algunos conceptos claves y luego ya pues las preguntas que nos añadimos con el resto de las sesiones, bueno, la sesión anterior en este caso. En primer lugar, contextualizar el proyecto. Os vamos a presentar Naturaliza, que es un proyecto de educación ambiental de Coembes, en el que se trabaja desde el año 2016. Este año, bueno, ya en junio, se cerró el primer curso escolar y paradójicamente, como conocéis, bueno, pues en un contexto de pandemia que pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de un cambio de conciencia global y de transformar nuestro estilo de vida, la forma de ver y de entender el mundo que nos rodea. Nosotros creemos que la educación ambiental tiene un papel muy importante para fomentar ese cambio que necesitamos en la sociedad. Una educación ambiental que debe iniciarse en las primeras etapas de la vida y en la cual la escuela pues, y los docentes tienen un papel fundamental. Por eso este proyecto está enfocado para formar a los docentes, acompañarlos, asesorarlos, dotarlos de recursos, intercambiar ideas, crear foros de debates y un largo etcétera. Naturaliza como herramienta también de conexión entre todas las iniciativas que ya se trabajan en los proyectos y muchas de ellas desde hace mucho tiempo. Escuchamos noticias de contaminación, desigualdad, los incendios, los grandes incendios que han ocurrido también, y en la zona de Asturias pues es una zona también muy perjudicada con este problema ambiental, las sequías o inundaciones, enfermedades. El contexto de emergencia climática no lo podemos negar, entonces, bueno, a lo largo de la historia se han ido creando una serie de medidas recogidas en tratados internacionales como las que nos estabais contando ahora mismo, agendas políticas, como fue el Acuerdo de París o la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Os traigo el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 porque me parece fundamental para contextualizar este proyecto, porque nos marca una hoja de ruta muy clara que no todos conocemos y que las personas que nos dedicamos en el ámbito educativo tenemos una misión muy importante, que es garantizar que todos los alumnos y todas las alumnas adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Perdonadme que os traiga toda la retahíla de la Meta 4.7, pero creo que es muy importante y fundamental. La educación ambiental se convierte en una herramienta para conseguir el resto de ODS. Por lo tanto, el ODS 4 va a ser la clave, ¿no? Con todo esto, bueno, pues Naturaliza quiere contribuir en ese esfuerzo colectivo para fomentar la presencia de la educación ambiental en el sistema educativo de nuestro país. ¿Cómo lo planteamos? Bueno, pues la apuesta es hacia una competencia ambiental, ¿no? Una competencia ambiental que poco a poco pueda llegar a ser una realidad. Una transformación del currículo escolar,
Como lo decía Federico Buyolo, el pedagogo y director adjunto de la ministra, que muchos conoceréis, hablaba de que necesitamos creatividad, innovación y talento como base sobre la que construir la Agenda 2030, y para que los docentes puedan fomentar esa creatividad y el espíritu crítico en sus alumnos, necesitamos un currículum que permita hablar más de competencias y menos de contenidos. Me imagino que algunos de vosotros estaréis bastante de acuerdo con esta afirmación. Por ello, Naturaliza no propone añadir contenido a la cantidad de contenido que ya tenemos en los currículums, sino transformar los que ya tenemos y impartirlos de una manera diferente. Además, también el proyecto fomenta mucho el contacto con la naturaleza, porque creemos que necesitamos educar en respeto por la naturaleza y la educación al aire libre. Y no solo por los beneficios probados que tiene a nivel de salud mental, física, para el desarrollo personal o cognitivo de los alumnos, sino también porque necesitamos generar vínculos con la naturaleza. Y aquí hay una premisa muy interesante que nos dice que para conocer algo y para quererlo, para quererlo y para cuidarlo hay que conocerlo. Si no conocemos ese entorno, no conocemos la naturaleza, es muy difícil. Si no conozco la biodiversidad que me rodea o los bosques que hay en el bosque de mi pueblo, o qué significa una abeja para mantener el equilibrio de los ecosistemas, pues es muy difícil que realmente vaya a cuidarlo. Por eso tenemos que sacar a los alumnos del aula para que la conozcan. La educación ambiental también es multidisciplinar. Esto es un carácter muy importante de la educación ambiental, que con este proyecto Ecoembes lleva muchos años trabajando en educación ambiental desde residuos, como al final es la actividad principal, pero si queremos generar una conciencia ambiental real, al final tenemos que trabajar diferentes temas del medio ambiente que no van separados los unos de los otros. El cambio climático no va separado de los residuos, ni la salud ambiental va separada del consumo responsable. Entonces, al final lo que tenemos que entender, tanto como docentes como para poder transmitírselo a los alumnos y que ellos lo entiendan, es que la Tierra es un sistema complejo, es único y que tiene infinitas interrelaciones. Entonces, bueno, proponemos trabajar todos estos temas en las asignaturas troncales de matemáticas, de lengua, de ciencias sociales y naturales. También, como decía Paloma, me queda con lo que ella decía de que la educación ambiental no es puntual, no es un momento del día, ¿no? Eso es algo que nosotros también defendemos mucho. No es la actividad de reciclaje o el día del reciclaje o el día de la tierra, que hay que celebrarlo, porque al final son los hitos que van marcando en los centros escolares y que dan motivos también para trabajar sobre un tema concreto. Pero la educación ambiental no es ese momento del día, sino que tiene que ir día a día y para ello tiene que estar integrada. Con todo esto, el proyecto lo que pretende es dar herramientas a la comunidad educativa, generar un espíritu crítico en los docentes para que lo generen con sus alumnos, cambiar los hábitos, que ese es el trabajo, vosotros que trabajáis en educación de fondo, la carrera de fondo, y luego proponer soluciones colectivas e individuales, ¿no? No educar en una educación ambiental del pánico y que eso conlleva siempre a una inmovilización y el catastrofismo, ¿no? Sino, bueno, la situación es difícil, pero tenemos que proponer acciones, ¿no? Al final es de lo que se trata. Bueno, los 3 ejes del proyecto, después de esta introducción, cómo se queda definido entonces, hace ya unos años, fue la necesidad de formar a los docentes en temas de medio ambiente, ambientalización curricular, es decir, crear un banco de recursos que acompañe esta metodología que propone el proyecto, y un aprendizaje experiencial que hace alusión a la parte de salir fuera del aula. La escuela de docentes, que si estáis interesados os podremos pasar mucha más información, lo que pasa es que quiero hacer esta explicación un poco breve. Se trata de dar una visión global a los docentes sobre lo que es el medio ambiente, sobre lo que es la educación ambiental, porque al final también a los docentes se les exige y os exigimos como sociedad muchísimas cosas, mucha formación, que tenéis que saber de todo, ¿no? Y es una realidad también, porque al final sois los referentes de vuestros alumnos, pero claro, tampoco tenéis por qué saber conocer muchos conceptos muy técnicos cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de contaminación. Entonces también la escuela de docentes lo que ofrece al docente es conocer un poquito más los temas ambientales, y también acompañamos con innovación pedagógica.
aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo. Porque la educación ambiental transforma la forma en la que se enseña. No queremos una enseñanza como la que estamos haciendo, la que se suele hacer, más tradicional y dar conceptos, sino que sea una transformación en su conjunto. Esta formación son 30 o 40 horas, es flexible para que los docentes también puedan ir formándose y sobre todo la situación en la que nos encontramos a los ritmos que se marque una persona misma. Si tiene 4 meses para esta formación, creemos que es un periodo de tiempo suficiente como para poder terminarla y está tutorizada. Detrás de este proyecto hay un equipo de tutoras de calidad y con mucha experiencia que trabajan para que el proyecto funcione correctamente y que el docente tenga un asesoramiento continuo para poder trabajarlo. La ambientalización curricular es una serie de recursos que os voy a contar con un poquito de ejemplos en matemáticas, lenguas sociales y naturales de educación primaria. Y la última parte del aprendizaje experiencial, hacemos una serie de propuestas en las que se saca el aula al medio ambiente y en las que a través de estas propuestas los docentes trabajan el contenido curricular y ambiental, pero en el entorno. Y siempre hablamos de entorno directo, porque muchas veces nos equivocamos que trabajar en contacto con la naturaleza es ese día de excursión a un centro de interpretación ambiental o al Parque Nacional o Natural, que es muy interesante y también muy importante, que es complementario, pero que también se aproveche el entorno directo como espacios de aprendizaje. Bueno, hasta aquí, antes de poner 5 ejemplos, no sé si tenéis alguna pregunta, me queréis interrumpir o continúo. Continúa porque estamos diciéndoles que lo hagan a través del chat Vale, para hacerlo más ágil. Vale, genial, lo dejamos para el final. Voy a poner 6 ejemplos de naturaliza dentro del aula y naturaliza fuera, ¿vale? ¿Cómo se trabaja esta estructura que os he comentado? Pues, por ejemplo, he traído aquí segundo, tercero de primaria para trabajar en lenguas sociales o naturales. Cogiendo, por ejemplo, la de lengua, pues los alumnos de primero de primaria trabajan las sílabas a través de conocer la importancia que tiene el agua como motor del sostén de vida. Es decir, vamos a bucear, siempre hacemos este juego de palabras, entre las sílabas y las palabras para ver la importancia de la biodiversidad en este caso. O las huellas en el tiempo, mientras los alumnos están estudiando en ciencias sociales, se trabaja conceptos del tiempo, también de la historia, vamos a trabajar también los residuos, en qué momento se han generado y cómo se reducen los residuos, ¿no? Y para alargar su vida útil, que al final es el objetivo. O la comida también, vamos a trabajar temas de dietas, pero que también sean más respetuosas con el medio ambiente. En cuarto de primaria se puede trabajar las matemáticas, en este caso, que es algo que se está trabajando, ¿no? De la economía circular, pues vamos a trabajar la economía circular en matemáticas. O vamos a hablar de un análisis de mi localidad y qué factores tengo de bienestar humano y de sostenibilidad en un entorno concreto. O, por ejemplo, de sexto de primaria se trabaja los ríos de España y a través de estudiar estos ríos vamos a trabajar también, o se monta como un congreso de los ríos para hablar también de los servicios y de las prestaciones que nos ofrecen los ríos a nosotros como seres humanos. Naturaliza fuera del aula, también traigo otros 6 ejemplos, de primero, segundo, tercero, pues se puede trabajar los sentidos en primero de primaria en contacto directo con el entorno. O se puede trabajar los residuos también en segundo, ¿no? La basura que nos encontramos también en nuestro entorno. O la biodiversidad en tercero. O vamos a hacer trabajos de investigación y exploración en cuarto. O vamos a hacer un análisis de nuestro barrio, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer un diagnóstico de las infraestructuras y de los servicios que tenemos en el entorno directo del centro escolar y ver si son sostenibles y de qué manera podría ser más sostenible incluso el uso que yo hago de esos recursos? O ya el último, que sería una salida sexto de primaria, en lo que trabajamos la orientación a través de la exploración y se trabaja, por ejemplo, en este caso, las migraciones de los animales, ¿no? Esta parte ya mucho más relacionada también con la diversidad y con la biología. Uy, perdón, me he salido, ¿verdad? Sí, no sé por qué se ha salido. Ya estoy terminando. Te has salido de la presentación. Perdonad, ya estoy terminando. A ver.
Nada, no me deja abrirla. Pues, ¿no puedes compartir? No puedo compartir. No sé qué me falla, pero me está fallando el ordenador. Bueno, lo último ya, os lo digo así ya sin presentación, porque era solo repasar unos conceptos clave que he ido explicando, que para nosotros es el aprendizaje experiencial y como dice el pedagogo y dibujante Francesco Tonucci, que nos habla de que los niños si no viven la experiencia y el descubrimiento y la aventura, pues tampoco van a conocer la naturaleza, ¿no? Entonces ese aprendizaje experiencial es importantísimo también para tener ese sentimiento del descubrimiento, ¿no? y de la motivación para el alumnado. La parte de lo individual a lo colectivo, las propuestas del proyecto son en general de trabajar en grupo, que al final también siempre la educación ambiental y los problemas ambientales y las propuestas que nosotros hagamos nunca van a poder ser individual, sino que van a tener que ser colectivas y que los problemas que nos afectan ambientales tampoco son individuales, sino que nos afectan en conjunto como sociedad. La exploración de la aventura y el juego libre, que son aspectos fundamentales también para el desarrollo de los niños. Y por último, se ofrece siempre muchos momentos de reflexión, ¿vale? Que al final van a ser la parte de ese comportamiento activo, generar esos hábitos de respeto y cuidado hacia el medio ambiente, el cuidado del entorno desde un punto de vista socioambiental. Se hace un análisis siempre de ese aspecto que no es solo la naturaleza, sino es el ser humano y la naturaleza. Y cuando hablamos de desigualdades, también hablamos de desigualdades sociales. Y por último, la parte considero la más importante, que después de esos momentos de reflexión es cuando los alumnos, y son ellos mismos los que van a hacer una serie de propuestas y de compromiso, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, que al final era con lo que iniciaba, que es lo más importante, que se genere un cambio, que se pase la acción y que haya un compromiso. Y con esto terminaría la presentación, que se me ha acabado, y dejaba el correo de Naturaliza y la página web, que la voy a escribir en el chat, ¿vale? Por si alguien estuviese interesado y quisiera más información o nos quisiera preguntar algo, que vamos a estar completamente a vuestra disposición, ¿vale? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lucía. Pues te has ceñido al tiempo estupendo. Me alegro, lo siento, he sido un poco rápido a veces. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver si hay alguna pregunta, si alguien quiere entrar con micrófono, porque veo que no hay ninguna, pero te hago yo una, y es qué tiene que hacer si una empresa, cómo un colegio participa en vuestros programas. Sí, gracias por la pregunta, Miguel. Pues bueno, voy a dejar, no sé si igual Raquel o Bárbara tienen acceso al chat para poder dejar la página web. Sí, ya la han dejado. Sí, ya lo estamos escribiendo. Vale. Gracias, siempre se adelantan. Vale, genial, gracias. A través de la página web, en la parte superior a la derecha hay una parte de registro, ¿no? Sí que, y esto no lo he contado, es un proyecto de docente, ¿vale? Sí que el centro se puede apuntar, y si todo el centro se apunta, creo que puede tener un impacto mucho mayor y será más interesante y más enriquecedor, pero el proyecto nunca quería dejar fuera a ningún docente. Es decir, el docente que está motivado pero que no tiene un apoyo de su equipo directivo o de su comunidad, pero sí que se quiere formar en medio ambiente, se va a poder apuntar. Entonces, no es un requisito que el centro se apunte, y apuntarse y registrarse es a nivel individual. Y también, bueno, es un proyecto gratuito, ¿vale? Y no distingue entre tipo de centros educativos. Nos habéis contado que hay cooperativas aquí, cualquier centro se puede apuntar, privado, público, concertado, rural, urbano. Era una de las cuestiones fundamentales a la hora de plantear el proyecto, por eso es una plataforma digital, que no dejase a nadie fuera, y que también las zonas rurales donde hay más desconexión o más dificultad para ir a las capitales de provincia, muchos cursos de formación, bueno, pues dar acceso también y llegar a esos rincones y a esas partes de España. Pues muchas gracias por esos datos que aclaran cómo se puede participar y cómo se pueden adquirir esas competencias, esa capacitación, ¿no? Con un recurso que está a disposición de todos y de todas
nuestros profesores, nuestros socios trabajadores, bueno, y de todos nuestros docentes, en definitiva. Bueno, pues a ver si hay alguna pregunta, alguien que quiera, o alguna pregunta sobre el colegio, que tampoco hemos tenido ninguna, que no les hemos preguntado todavía nada a Gemma ni a Paloma. Pues si queréis hacer alguna pregunta, como fuimos tan puntuales, tenemos un poco de tiempo. Yo sí que quería hacerle una pregunta a Lucía. Hola, Maya. Yo soy Ana, Maya es mi hija, que estoy vale. el Teams, pero, solo una pregunta. Veo que vuestro proyecto está muy estructurado, muy elaborado. Desde Coembes o el proyecto solamente caben las acciones que ya tenéis programadas, o si, por ejemplo, el centro tiene una propuesta, ¿vale? Podréis colaborar en hacerla factible. ¿Me puedes concretar? Perdón, que no te he entendido bien la pregunta. Pues mira, yo pertenezco al Colegio San Lorenzo, soy la presidenta del AMPA, o sea que no soy docente del centro ni nada, pero sí que tuvimos hace un tiempo, y ahora me lo estaba recordando un montón, una propuesta que hicimos desde el AMPA, que luego, como se han ido sucediendo los acontecimientos y tal, no se materializó, pero era una propuesta que hicimos al centro de crear un jardín vertical, utilizando un espacio del centro, y ahora me lo has refrescado, que mira que no había vuelto a pensar en ello desde hacía mucho, y digo, pues a lo mejor ahí se puede hacer alguna colaboración. Claro, sí, por supuesto. Nosotros desde el proyecto sí que es verdad que Naturaliza está muy enfocado, como has dicho, está estructurado, está organizado para que los docentes se formen, utilicen nuestros recursos, que incluso a la hora de plantear cómo van a hacer esa programación, pues se les pide una propuesta también, qué recursos van a utilizar, de qué manera, que a veces se cumplen y otros, pues como ha sido este curso, pues no es así imposible, lógicamente por otras prioridades. También muchas actividades están centradas en temas de biodiversidad y de huertos. También, ¿qué ocurre? Que al estar dentro de la comunidad Naturaliza, pues también los profesores y los centros van a estar muy informados de cosas que nosotros ofrecemos desde el proyecto. Si, por ejemplo, se quería hacer una intervención en los centros, apoyar con charlas sobre temas de reciclaje, y esto se ofrece a los colegios que están dentro del proyecto. Entonces, que al final se tuvo que parar por tema COVID y ahora mismo no se pueden hacer intervenciones en los centros, entonces esos temas están muy parados en general en el ámbito de la educación ambiental, incluso me imagino que desde consejerías, organización está todo parado porque no se puede ir, pero sí en el futuro se podrá. También estamos pensando, se sacarán concursos, ¿no? Pues igual hay un concurso, y esto es un suponer, no es una realidad, se saca un concurso del mejor huerto, me lo invento, pues siempre van a poder participar los profesores o los centros que estén dentro del proyecto, ¿vale? Que al final es nuestra comunidad y a quienes nos dirigimos. Okay. Vale. Gracias por tu interés. Son cosas a retomar casi para el curso que viene, mira, con el panorama. Sí, pero estamos improvisando todos mucho. ¿Puedo matizar? Perdón, simplemente claro. Una pequeña cosita. Soy Raquel, soy compañera de Lucía en el proyecto. Si lo que necesitáis es asesoramiento para poder hacer ese jardín vertical, nosotros desde Coembes al final también colaboramos con muchas organizaciones. Entonces, si es un caso, en ese caso podemos comentarlo para que expertos en ello os puedan ayudar o asesorar para poder llevarlo a cabo. O sea que si es así, podéis contactar a través del buzón y nosotros os ponemos en contacto también. Vale. Muchas gracias. Y bueno, sobre todo gracias también a esta Gemma en representación del colegio, pero gracias gracias a Sata por escoger al centro como referente de este estudio. ¿Vale? Pues nada, gracias a vosotras por la colaboración que habéis mantenido. Nosotros vamos a seguir trabajando estos temas de economía circular, como os decía al principio de la sesión. Vamos a seguir trabajando en el sector de la enseñanza. Actualmente estamos trabajando con proyectos relacionados con las STEM o con otro tipo
de actividades. Pues, y nada, pues ya vamos a, si no hay ninguna más, vamos a finalizar. Voy a darle las gracias a Ecoembes también por su participación en este webinar. Cualquier cosa que nos quieran los asistentes o quien conozca para canalizar a Ecoembes, se pueden dirigir también a nosotros y se lo transmitimos a otros colegios que también nos están escuchando ahora mismo. Y nada, emplazaros para el siguiente que hagamos, la siguiente webinar que hagamos sobre estos temas y nada más. Gracias también a Paloma, gracias a Gema y bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante y nos hemos ajustado súper bien al tiempo, 1 hora lo hemos clavado. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Gracias. Un saludo. Saludo.